Ya, Hola, hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, un miércoles más estamos aquí, la AEM, la Asociación de Estudiantes por el Mundo, pues para aprender, porque todos somos enseñantes y todos somos aprendices. Y en esta ocasión tenemos la suerte de contar con una ponente desde Suecia, una persona que conoce muy bien España, la que aquí en Cataluña la queremos, la apreciamos muchísimo, unos de nosotros, que es Inger Enkenbikst, espero que lo haya dicho bien, muy Inger, bien. que es, bueno, de todas las titulaciones que pueda poseer, los estudios, pues aparte de poder decir que es una buena persona, que yo creo que es el mejor título que uno se puede considerar, es catedrática emérita de Filología Española y del Centro de Lenguas y Literatura de la Universidad de Lund, en Suecia. Y que, bueno, pues eso, pues puede decir, ahora que está, pues que es el Premio Intercultural del Instituto Cervantes, que es miembro del Consejo Académico de la Cátedra de Vargas Llosa, que tiene la condecoración de Suecia, ¿no? Por tu trabajo, siempre en beneficio de la educación, ¿no? Y de la lengua, que ha sido siempre su pasión. Así es que, bueno, pues muchísimas gracias. Quiero transmitir las disculpas de la presidenta de Aurora, que por motivos de médicos y salud no puede estar con nosotros, pero que te manda su abrazo más sincero y los deseos de que, como posiblemente, pues, bueno, pues podamos realizar otras más, o sea que ya tendrá ocasión de conocerte porque le hemos hablado muy bien también de ti y de tu trabajo profesional. Así es que cuando queráis, bueno, el resto, si podéis, pues intentar estar con las cámaras apagadas, ya lo sabéis, para poder dar mayor facilidad a la ponente, para que no se cuelguen y esas cosas que ocurren a veces con las conexiones. Y cuando tú quieras, pues Inger, pues adelante, y encantados de escucharte como siempre. Muchas gracias. Eh, es un placer, claro, siempre hablar de educación y lo que voy a intentar hacer ahora es explicar un poco la educación en Estonia y en Finlandia y por qué funciona bien. Así que no es tanto ver o dar un consejo, sino es mostrar cómo diferentes factores se influyen mutuamente para explicar un éxito. Y voy a hablar más de Estonia que de Finlandia, porque la situación en Finlandia está bastante conocida, pero la de Estonia casi no se conoce nada. Y el hecho es que a Estonia le va mejor que Finlandia en estos momentos. Y voy a empezar a decir que para explicar el éxito en educación de un país hay que contar con 4 factores. Hay que hablar de los alumnos, claro, de lo que hacen o no hacen, de los padres, lo que hacen y no hacen, los profesores, lo que hacen o no hacen, y el Estado, lo que hace o no hace. Sino la receta para mejorar la educación no puede nunca basarse solo en uno de los factores, sino hay que mejorar la función de los 4. Indirectamente, hablar de por qué va bien Estonia, es decir, también que por qué no van tan bien los demás países, por qué no hacen lo que hace Estonia. El éxito, bueno, de Estonia es bastante sorprendente por muchos motivos. Primero hay que decir que Estonia es un pequeño país justo al sur de Finlandia, al sur de lo que se llama el Golfo de Finlandia. Limita con Rusia y con Letonia y solo tiene 1.300.000 habitantes. Así que realmente, tanto en el área como en el número de habitantes, es un país pequeño. Y se habla de este país ahora en educación porque en el último PISA fueron el número 1 en Europa, el de 2018. Y en PISA se habla de 2 tipos de comparaciones entre los países de la OCDE y entre los países de la OCDE y otros países asociados. Así que cuando ahora voy a hablar de los países de la OCDE, no está incluido Singapur y China, por ejemplo,
que van un poco por libres. Pero Estonia es número 1 en comprensión lectora dentro de la OCDE, es número 2 en ciencias naturales, detrás de Japón, y es número 3 en matemáticas, detrás de Japón y Corea del Sur. Como hoy en día hay mucho respeto por los países de Asia del Este, llama la atención el buen rendimiento de Estonia. También hay que destacar desde el principio que están mejorando. Si uno mira su situación en 2009 en PISA, entonces estaban el número 7 en comprensión lectora, 5 en ciencias naturales y 10 en matemáticas. Eso quiere decir que en 10 años o algo más han mejorado bastante su situación y han mejorado entre los buenos, así que no es una mejora fácil de conseguir porque estaban en una situación muy baja, sino estaban en una buena situación y han sabido mejorar mucho, de manera realmente admirable su situación. Todo eso hace que tenemos motivos para mirar de cerca cómo lo hacen. Porque hay en los países occidentales de vez en cuando una actitud como defetista. Dice que no podemos hacer nada, hagamos lo que hagamos, el resultado no mejora. Pero sí, se puede mejorar. Ese es el mensaje. Pero para entender la situación hay que empezar un poco con la historia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y voy a empezar en el 1991 o quizá con el 1939 y con la Segunda Guerra Mundial, porque Estonia sufre lo que ellos mismos llaman 4 ocupaciones. Primero, una ocupación soviética, después, casi inmediatamente, una ocupación alemana, nazi, después otra vez una ocupación soviética. Y dentro de esta ocupación soviética hay como una segunda ola de represión. Y lo que fue muy visible en la ocupación soviética fue el intento por parte de los líderes de destruir la élite estonia. Así que todos los que tenían más que el bachillerato, todos los que tenían una finca un poco grande, una empresa un poco grande, a Siberia. Si no se mató directamente a esas personas. Un claro intento de destruir las élites. Bueno, en 1991 se disuelve la Unión Soviética y empieza la saga de la Estonia actual. Estonia entonces es muy pobre, como los demás países exsoviéticos, pero muy pobre. Y no existe el derecho a la propiedad privada, por ejemplo. Y se crea un caos económico cuando cae la Unión Soviética y hay que reinventarlo todo. Partían con algunas ventajas, sin embargo, y una ventaja era que la Unión Soviética había puesto centros para el desarrollo tecnológico en informática, precisamente en Estonia. Es decir, el desarrollo de los rusos puesto en Estonia porque tenían una buena base. Así que esto fue una ventaja al acceder a la independencia. Otra ventaja es que estaban cerca de Finlandia y Estonia pertenecen a la misma familia de lenguas, las lenguas fino-ugrias. Así que se podían entender, así que los estonios podían entender la televisión o la radio de Finlandia y así prepararse un poco a lo que iba a venir y un poco saber lo que se estaba moviendo en otros países. Hungría pertenece a la misma familia. Otra ventaja fue que tanto Finlandia como también Suecia, estoy feliz de poder decirlo,
decidieron ayudar desde el comienzo a los países bálticos y sobre todo a Estonia, por ejemplo, con transmisión de tecnología, con cables de fibra, etc. Los primeros 5 años, desde el 91 hasta el 96 más o menos, se ve que Estonia ha decidido ser un país europeo y moderno. Y eso se ve primero en la composición del nuevo gobierno, que es un gobierno muy, muy joven, con muchos ministros de 30 años o 35 años. Y lo importante es que no son excomunistas que simplemente cambian de ropa, como en algunos países del este, sino son realmente personas con otra mentalidad, y en este caso una mentalidad decididamente europea, joven y con un interés por la educación y por la tecnología. Dicen del primer momento que quieren entrar en la Unión Europea y que quieren entrar en la OTAN. Algo que también llama la atención es que los diferentes partidos políticos deciden colaborar, deciden que lo más importante ahora es el país, poner en pie al país y no discutir entre ellos. Así que eso es otra cosa muy positiva para el desarrollo del país. Económicamente, se crean como desaparece prácticamente la estructura económica soviética, están en una nueva situación y deciden abrir la economía, convertir en muy fácil abrir una empresa y fomentar el emprendimiento. Y al comienzo casi todos tienen que trabajar por cuenta propia porque simplemente los antiguos empleos habían desaparecido, que no había opción. Y en esa situación caótica, más o menos, deciden ser como el Silicon Valley de Europa. Que es curioso, son muy pobres y salen de una situación difícil, pero son muy ambiciosos y en esa ambición tienen la ayuda decisiva de uno de los primeros presidentes que se llama Ilves y que decide en 1996 dar el salto del tigre, es el nombre que han dado a su iniciativa, es invertir de manera muy clara en la informática. Obtuvieron ayuda, es cierto, de Finlandia y de Suecia, pero aportaron mucho del propio país y del propio gobierno, que dedicaron dinero precisamente a eso. Primero para hacer más cuestionado al propio país, que no tenían infraestructura como caminos y ferrocarriles, etc. Así que empezaron con la infraestructura informática. Es un rasgo decididamente moderno. Y decidieron que la informática debía introducirse en la educación, en el gobierno y en la administración del Estado. Y empieza a organizarse un poco más la economía del país. Pero entre las nuevas empresas que se crean, muchas son empresas precisamente de informática y atraen inversión extranjera, por ejemplo, empresas en Europa Occidental que se basan en creación de software y cosas así, abren unidades, sedes en Estonia porque tienen una mano de obra preparada y además los salarios son más bajos que en otros países. Así, en un tiempo relativamente corto, logran crear un mercado de trabajo, unas empresas, un perfil de informática. Y eso tiene varias ventajas, claro. Y una ventaja es mostrar a los jóvenes que hay un futuro en el país, porque empieza una tendencia que después se ve en todos los países del este, y es que los jóvenes con preparación miran hacia
hacia el extranjero, salen del país. Así que, eso, claro, es algo de doble filo. Si tienen una preparación en informática, pueden salir, pero pueden también quedarse, pueden ver que hay en Estonia un futuro para ellos. Así que las dos cosas. Y sobre todo, si la creación de empresas es relativamente fácil, para un joven ambicioso podría ser atractivo crear una empresa de software y quedarse en Estonia. Vamos a dar un salto hacia 2008-2009 con la crisis financiera, que fue otro gran choque para Estonia, porque tenían muchas inversiones extranjeras y eso desapareció parte de esa inversión de un día para otro. Y el Estado no pudo pagar sus gastos y tuvieron entonces un dilema. O pedimos un préstamo importante o reducimos los gastos. Y en eso, en su decisión, interviene la situación de nuevo país independiente. Valoraron más la independencia que otra cosa. Decidieron ser independientes, no pedir préstamos, sino ser independientes, y redujeron el número de funcionarios en un 40%. En un 40%. Es algo muy drástico. Y tuvieron 2 años muy difíciles, pero salieron más eficientes después. Y desde entonces, o desde el comienzo, su meta es tener una administración estatal reducida, pero eficaz. Muy importante. Y suelen subrayar que el gobierno pidió a los funcionarios que los funcionarios les sugiriera métodos para mejorar la eficacia del Estado. Y una de las cosas que dijeron los funcionarios es que se debería usar el mismo software en todas las oficinas estatales o públicas para no tener problemas. Así que fueron saliendo consejos prácticos que mejoró el funcionamiento del Estado. Y al mismo tiempo se aceleró lo del uso de la informática. Crearon un DNI digital para todos los estonios. Crearon una manera de votar también digital. En el área de la sanidad, las recetas de los médicos se dan de manera digital. Si uno quiere crear una empresa, esto se hace de manera digital. En 2 o 3 minutos, se dice. La declaración de la renta se hace de manera digital. Así que todo el Estado se hizo más eficaz de este modo. También crearon algo que apenas que yo sepa no existe en ningún país. Crearon un sistema de ciudadano digital. Así que alguien puede hacerse estonio digital, vivir en Japón o en África del Sur, hacerse ciudadano digital y crear, por ejemplo, una empresa en Estonia. Es un poco para decir que la creatividad llama la atención, el nivel de creatividad en este caso. Después, económicamente es muy importante, muy interesante el hecho de que tengan un impuesto de 20% en casi todo, para simplificar la declaración y el cobro de los impuestos, y para que la gente no pierda tiempo y esfuerzos en intentar escaquearse del impuesto, sino que te salen 20%, hagas lo que hagas. Y así ha ido subiendo el salario de Estonia. Y si se mira el Producto Nacional Bruto y compara con otros países exsoviéticos, Estonia está junto con Chequia
en el primer lugar. Son los que tienen salarios más altos o ingresos más altos. Y cuando se mira la previsión para el futuro de la OCDE a propósito de Estonia, se dice que se prevé un rápido aumento de productividad de la mano de obra por la educación, por la situación y por lo que ya han hecho. Y tienen algo envidiable, un desempleo juvenil en el 4%, 4,7%. Realmente, y tienen unas finanzas del Estado muy buenas, con pocas deudas. Así que por muchos motivos, y no solamente por la educación, los países de Europa Occidental deberían mirar lo que hacen en Estonia. 2 o 3 cosas más antes de empezar a hablar de la educación. Y el primer dato es la vulnerabilidad geopolítica, y lo vemos hoy con la guerra en Ucrania, ya que tiene frontera directa con Rusia y ha estado ocupada por Rusia, y algunos rusos podrían pensar que también pertenece a su esfera. Estarán en alerta en estos momentos. Además, tienen una minoría ruso parlante en el país, que cuando llegó la independencia en el 91, algunos rusos decidieron quedarse en Estonia porque pensaban que el futuro en Estonia era mejor que el futuro en Rusia. Y hoy hay que darle la razón, que eligieron bien. Pero hay como una tensión entre los dos grupos, y en general en educación los rusoparlantes suelen tener un rendimiento escolar por debajo de los estonios, y hay algo así como un 25% de rusohablantes. Si hay una vulnerabilidad geopolítica, hay también una vulnerabilidad demográfica. Y es que el nivel de natalidad es muy bajo, como en todos los países exsoviéticos. Y hoy se cuenta con 1,58 hijos por mujer. Y es un nivel estable desde hace mucho tiempo. Y eso influye o crea un lento descenso de población. Después, Estonia se caracteriza por tener más mujeres que hombres. Y por 100 mujeres se cuentan 85 hombres. Pero en general, esto no es nacimiento, sino es mortalidad. Porque ese hecho se crea porque los hombres mueren 8 o 10 años antes que las mujeres. Y en general pues, bueno, se suele hablar de alcohol y de accidentes, como en otros países exsoviéticos. Y a esto se añade la emigración de los jóvenes, y para Estonia fue una buena noticia el Brexit, porque muchos estonios jóvenes se fueron al Reino Unido precisamente. Así que lo que se ve ahora es la nueva predicción para el desarrollo demográfico es que va a bajar por debajo de 1 millón y quizá quedarse dentro de 50 años en algo así como 800.000 habitantes. Y si hablamos de educación, y ahora vamos a concentrarnos en la educación, en los últimos 20 años el sistema de educación ha perdido 50.000 alumnos. Esa es una situación muy diferente de la de otros países e influye en las decisiones tomadas. Bueno, esa es la situación. Y entonces, ¿qué tipo de sistema de educación tienen? Bueno, el sistema es bastante tradicional, podríamos decir. Tienen una educación preescolar, como muchos países,
y casi todos los alumnos acuden a esa educación preescolar. Después tienen una educación obligatoria de las 7 a los 17 años. Los 7 años en el norte de Europa es bastante normal. Es menos normal decir que la educación obligatoria va hasta los 17, pero no es tan diferente quizá. Hay una parte que es educación general y después hay también educación profesional dentro del marco de la escuela obligatoria. Y después de la escuela obligatoria hay dos itinerarios, si se quiere, como en la mayoría de los países. Un itinerario que es formación profesional y otro que es bachillerato superior. Y la formación profesional la eligen más o menos un 25% de los alumnos. Entonces, el 75%, por eso, eligen el bachillerato superior. Y después hay universidades y las hay estatales y privadas, las dos. Y ahora vamos a hablar de los profesores, los directores, los alumnos, los padres, las escuelas, a ver qué es lo característico para cada grupo. Primero, el profesorado, que son profesores de cierta edad. Ese es uno de sus problemas, que tienen en promedio cierta edad, porque no es la profesión favorita de los jóvenes. Y he mirado un poco la formación docente y es bastante tradicional, así que no hay es como en muchos otros países. Pero las solicitudes para entrar en la formación no cubren las plazas, así que tienen problemas que reconocemos o que son los mismos que en otros países. Sí, tienen bastante capacitación tecnológica y didáctica, pero dudo que esto sea la explicación del éxito. Es una parte, claro, contribuye, pero no me parece que pueda ser la explicación más importante. Así que profesores con una formación bastante tradicional y con formación continua. Lo interesante con ellos es que pueden influir en el curso que van a dar. Así que no es siempre el gobierno quien decida exactamente qué es lo que se va a dar y cómo se va a dar. Porque es una regla, una meta que no estén sometidos los profesores a la tutela de los políticos. Se dice directamente que lo que se quiere conseguir es que los profesores estén más libres de elegir lo que consideran mejor los profesores. Obtienen el salario que decide el director del colegio. O sea, el director del colegio recluta a sus profesores y los paga. Es muy distinto de lo que sucede en algunos otros países. Cuando se preguntan a los profesores en Estonia si están bien considerados, suelen decir que no tanto, así que moderadamente. Algunos dicen no mucho. Así que eso tampoco es una diferencia con otros países occidentales. Para resumir la situación del profesorado, lo que es distinto es que tienen más que decir sobre su propio trabajo y sobre cómo se dirige la escuela, cómo trabajar con los alumnos. Los directores en general son profesores que han decidido pasarse a ser directores, ganan algo más que los profesores, pero no mucho, y no suelen tener una formación especial. Eso también es bastante tradicional, podríamos decir. Y las escuelas, entonces, están financiadas por el Estado. Estamos hablando ahora de las obligatorias. Están financiadas por el Estado, pero se considera que son autónomas
y compiten entre ellas. Así que financiadas, sí, pero autónomas y en competición las unas con las otras. Pueden elegir a sus alumnos y a sus profesores, como he dicho, y pueden elegir parte del currículo. Pueden elegir un perfil para la escuela, que puede ser lenguas extranjeras, puede ser tecnología, puede ser matemáticas o alguna cosa que otros llamarían de élite. Pueden decir convertirse en una escuela de élite si les parece. Y sigue siendo estatal y financiado por el Estado. Está permitido hacer un agrupamiento por nivel dentro de la escuela, si la escuela lo quiere. Esto es bastante diferente. Compiten entre sí, dije, y eso tiene que ver con eso del número que decían de alumnos que está bajando. Ya que el número de alumnos está bajando, el Estado de vez en cuando cierra una escuela porque no hay suficientes alumnos. Y entonces cierran las escuelas con el rendimiento más bajo. Así que podemos decir que los profesores compiten para que no se cierre su escuela. Y no es por la maldad del Estado, sino simplemente por la falta de alumnos, porque tienen que atraer a los alumnos. Y el currículo del Estado es minimalista y es una palabra que se repite mucho. El Estado quiere ser minimalista, quiere entregar a los profesores tanto poder de actuar como posible. Y si pasamos entonces a los padres, antes de ir a los alumnos, los padres pueden elegir escuela, pueden mandar la solicitud, quiero que mi hijo entre en esa escuela, y después la escuela decide si quiere o si puede aceptar a ese alumno. Así que los padres eligen, pero después el alumno tiene que tener el nivel para que lo acepten, porque suelen aceptar a los alumnos según sus méritos académicos. Varias cosas aquí son nuevas. Algo más a propósito de las escuelas, antes de ir a los alumnos, es que casi todos incluyen informática en el currículo. Algo de programación está casi siempre y hay diferentes tipos de prácticas, y muchas veces en empresas de informática, pero intentan que haya práctica e intentan que haya algo de informática para que sea moderno y para estimular a los alumnos. Y bueno, claro, todos en Estonia saben que eso es la meta del país, convertirse en el Silicon Valley, y entonces eso es una actitud coherente. Y los alumnos en todo esto, los alumnos junto con sus padres eligen entrar en cierto colegio. Y cuando van para entrar en el colegio y también para entrar en la formación docente o en el bachillerato superior y después en la universidad, se hace basándose en las notas o en una prueba de selección para entrar. Obviamente, ya que los alumnos obtienen buenos resultados, trabajan los alumnos. Quizá no todos, pero trabajan mejor que en otros países occidentales. Y entonces podemos preguntarnos, ¿pero por qué trabajan? Bueno, porque tienen un apoyo en la casa, los padres están conscientes de que el mundo es peligroso, es difícil, hemos pasado por una historia reciente muy, muy complicada, y es mejor trabajar trabajar con los estudios, pues que es un poco la garantía que tienen los alumnos. Y los alumnos podrían pensar en obtener un buen trabajo, ganar un buen salario en Estonia o en el extranjero. Eso es un estímulo. Y eso de poder elegir su escuela. Así que esos factores no son, quizá no tan diferentes, pero algo diferentes de la situación en otros países.
Y eso es un poco lo que estoy intentando decir. Hay pequeñas diferencias con todos los grupos y algunas diferencias son más importantes, como en la libertad de las escuelas para trabajar. Pero ya he apuntado algunas dificultades, como que una dificultad para cubrir las plazas en la formación docente. Hay una falta de profesores en ciertas materias, como en casi todos los países, y estoy intentando mejorar la situación de los rusoparlantes, y esto es un proceso lento. Además de los rusos, han entrado belarusos y ucranianos, y más ahora, claro, y tienen resultados más bajos. También ingresos más bajos, en realidad, y se dirigen muchas veces hacia otras profesiones. Y se está trabajando con eso. Otros problemas que tienen que ver con la situación es que tienen lo que llaman alumnos europeos. En este sentido, un alumno europeo es el hijo de padres que trabajan en, por ejemplo, Gran Bretaña o Francia o Alemania. Es decir, que son jóvenes que viven con sus abuelos o que viven con un hermano mayor y no siempre obtienen toda la atención que necesitarían por parte de sus padres. Así que ese es un problema especial. También dicen en Estonia que son conscientes de que deberían mejorar la formación profesional. Les gustaría tener más alumnos en la formación profesional. Son cosas con las que trabajan. Y dicen de manera normal, o dicen repetidamente, que los cambios han sido muy rápidos y que de vez en cuando les cuesta a los ciudadanos o a las familias seguir ese ritmo de cambio tan grande. Y que el cambio en sí contribuye a problemas de conducta o quizás de motivación en algunos alumnos. 2 o 3 cosas a propósito de la universidad. Y es que hay expansión y a la vez reducción. Hay más universidades, pero también ahí cae el número de estudiantes, a pesar de la expansión. Y una tercera parte son universidades privadas, muchas veces pequeñas, muchas veces especializadas. Y allí se dan universidades que enseñan en ruso. Por eso la población rusoparlante tiende a ir a una universidad privada para poder estudiar en ruso. Y entonces es de pago. Algo que bastante especial es que casi todos los estudiantes universitarios trabajan. En una cifra es que el 66% de los estudiantes universitarios trabajan y aún así se gradúan a tiempo. Entonces, el resultado, la única posibilidad es que eso no sean estudios que les cuesten mucho. Es que posiblemente el nivel de la universidad no es tan alto como el nivel de la obligatoria. Alguien se ha preguntado, ¿pero por qué? ¿Dónde podría venir una reforma de la universidad? Y la gente suele decir que, bueno, es difícil ver porque el gobierno no paga. El gobierno saca una cuota de los alumnos universitarios menos de los mejores alumnos. Así que el Estado beca, pero solamente a los mejores estudiantes. Los demás tienen que pagar una cuota. Y esto también, claro, es otro motivo para hacer un esfuerzo en el bachillerato superior. Todo esto es muy coherente. Los estudiantes en este caso han visto que las empresas después quieren que sus empleados tengan un examen universitario, pero también les gusta que tengan prácticas y no les gusta pagar mucho. Así que tanto los estudiantes como las empresas están bastante contentas con el nivel en que están ahora. Eso es Estonia.
2 o 3 cosas más y después podemos conversar. Primero, esto se parece mucho a Singapur. Esto es un país recién creado, un país amenazado por sus vecinos con más población. Un país que decide ser moderno desde el comienzo un ambiente de emprendimiento político. Hay innovación política constantemente. 2 o 3 cosas de Finlandia en todo esto es que Finlandia es bastante similar. Voy a mencionar 2 o 3 cosas y después dejamos a Finlandia. Lo que es típico para Finlandia es el buen nivel de los maestros o maestras del nivel preescolar y primaria. Esto es realmente muy llamativo. Para entrar en la formación para ser profesor de primaria, uno tiene que tener unas notas muy altas, hacer un examen de admisión y hacer una entrevista. Es muy difícil. Por eso, los alumnos tienen desde el comienzo trato con personas intelectuales, inteligentes, que han elegido esa profesión, dejando al lado otras profesiones posibles. Y esto hace que esto es una ayuda para los jóvenes, que es mucho más importante que cómo está hecho, por ejemplo, el currículo, porque eso da un ambiente de confianza, de calidad, que también influye en la confianza que tienen los padres en la escuela, influye en la influencia o en la confianza que tiene el Estado en la escuela. Es que tener un grupo de profesores inteligentes y con vocación precisamente para hacer lo que están haciendo, esto es el no va más. Eso es el sueño de todos los estados. Eso número 1. Otra cosa que hace bien Finlandia es que cuidan su formación profesional. Han incorporado profesiones modernas, atractivas, y eso tiene la consecuencia de que en la ESO finlandesa, los alumnos que no tienen interés por lo teórico saben que pronto les espera la libertad, lo que quieren. Y eso hace que aguanten mejor las matemáticas y la lengua algún año más. Y otra consecuencia es que los alumnos que después entran en el bachillerato superior realmente tienen vocación para los estudios teóricos. Y en Finlandia saben también que para entrar en la universidad hay selección, y selección por méritos académicos. Y es mejor empezar ya en la escuela para prepararse. Por eso podemos ver que tanto Estonia como Finlandia tienen incorporados en sus sistemas educativos unos cuantos factores que van en el camino de la excelencia académica, podríamos decir. Como saben probablemente ustedes, Finlandia está bajando ahora porque han introducido algunas ideas de otros países occidentales, y además los jóvenes finlandeses también son hijos de una sociedad del bienestar y prefieren estar jugando con sus móviles o como jóvenes en otros países también. Así que con eso voy a terminar. Y lo que he intentado hacer es decir que no hacen nada en Estonia o en Finlandia que no se pueda hacer en otros lugares, pero hay un decidido enfoque en el profesor, en la calidad del profesor y en estimular a los alumnos con pruebas de admisión que vienen más tarde en el sistema y ofrecen bastante libertad, y sobre todo Estonia, que Estonia es más revolucionaria en educación que Finlandia, y vale la pena mirar lo que están haciendo. Y con eso agradezco la atención. Pues muchísimas gracias, Inger, porque me pillas un poco
como se dice aquí. Oye, me ha gustado mucho lo de escaquearse. Lo has pronunciado. Es que lo has pronunciado, vamos, ni de Madrid, ni de Madrid. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pues porque me pilla un poco así ya, pero si no me dan ganas de marcharme a Estonia y a trabajar. Bueno, pues ya lo sabes, cualquier persona ahora que tenga interés en preguntas, pues se abre el turno, o bien lo escribís, o bien ahí, supongo que todos veis una manita que está por aquí, pues picáis a la manita y entonces esa manita pues indica que queréis hacer una pregunta. Y si no os veo, pues directamente, pues como ahora podéis abrir las cámaras si queréis, pues hacéis esto que también se ve. O sea que adelante si alguien quiere alguna pregunta. Yo no veo a ver si voy a abrir de otra A ver, manera. quería hacer una Mira, pregunta. espera, Carmen, que las de las doy, espérate. Que las. ¿Quieres? Bueno, pues empezamos por Carmen. Venga, Carmen, adelante. ¿Cómo enseñan si dentro del sistema educativo, como casi todos los países nórdicos, tiene mucha importancia otras lenguas? Inglés, español, ¿cómo lo hacen? Lo que he mirado es un poco el inglés y por lo que he visto es que trabajan utilizan la tecnología para que oigan hablar inglés y que hagan también ejercicios en la pantalla. Pero dan mucha importancia al inglés y les cuesta mucho, como el inglés es una lengua indoeuropea y el estonio no. Así que como a los finlandeses les cuesta bastante, pero dedican tiempo. Y como tienen esa intensa voluntad de ser modernos, les va bastante bien. No puedo decir más que eso. Lo grande es que antes tenían que estudiar el ruso y ahora se estudia mucho menos el ruso que estudia el inglés. Así que más de qué lengua. Así que haber elegido ahora el inglés y estudiarlo con métodos modernos, eso es lo útil. Y aquí también hay que añadir que la informática o la pantalla es útil porque no tenían suficientes profesores de inglés. Tenían profesores de ruso y ahora necesitan profesores de inglés. Y entonces el ordenador ha sido útil en ese cambio de idioma. Muchas gracias. Pues Luis también veo que tiene y después te veo, Antonio. Luis, cuando quieras, por favor. Bien, ¿me oís bien? ¿Ya? Sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, me presento. Buenas tardes a todos, que antes no he llegado muy justo y no he podido saludaros. Hola de nuevo, Inger, coincidimos una vez aquí en Barcelona. Y bien, me alegro mucho de oír tu descripción del sistema. Me parece pues muy preciso en múltiples aspectos, dando todo el tiempo pues en el clavo de los datos, para que se vea un poco la evolución y el cambio. Bien, me ha gustado mucho tu exposición porque una de las cosas en las que he insistido yo siempre cuando he estado hablando con algunos compañeros es, bueno, hay que tener la antena levantada y ver qué están haciendo bien en otros países. Posible y ver cómo esas cosas se pueden adaptar. Me pregunto, esta tarde la idea de esta charla sería conseguir ideas con qué o intercambio de puntos de vista, con qué objetivo. Yo diría que, número uno, es decir que todo en educación forma una unidad. Así que no ir diciendo que tenemos que hacer esto y pensar que una medida va a mejorar la calidad, eso no suele funcionar, sino son varias cosas. Aquí tenemos el Estado no interviene en lo práctico, no quiere ejercer la tutela sobre todo lo que pasa en la escuela. Hay más libertad para los profesores, hay elección para los padres y hay recompensas para los alumnos a largo plazo. El sistema ofrece recompensas. Todo esto, como un conjunto, sería la explicación de su buena calidad. Esas son las dos ideas.
es un ecosistema y que importan todos los actores. Yo, si me permitís continuar un poquito más y termino, lo que veo de positivo en cuanto están haciendo ellos. Primero es la idea que ya también está aplicando la empresa Toyota desde hace años del Kaizen, es decir, la innovación constante. Y ofrecer la posibilidad a los actores que están en el centro del problema de dar su punto de vista sobre qué mejoras realmente facilitarían o elevarían resultados. Esta es una cuestión que me parece muy positiva, escuchar a la gente que ve los problemas. Hay otra cuestión que veo, por ejemplo, destacada en el caso de Finlandia, que es la concepción, la percepción de que los profesores va bien que se plantee una comunidad, es decir, un país, una nación, la idea de que son líderes de la comunidad y de que por lo tanto tienen que estar muy bien preparados y por lo tanto también en su trabajo diario son líderes intelectuales de la comunidad, no cualquier persona que se le trata ahí de cualquier manera, con desprecio, con palmadas en la espalda, hola Juan, hola Pepe, sino gente que es respetada por su liderazgo intelectual. Eso me parece importante. Veo también en todo cuanto se ha dicho, no aparece por ninguna parte algo que nosotros aquí sufrimos mucho en Cataluña, que es la existencia de dogmas. Yo no veo dogmas por ninguna parte, ni ideologización, yo veo libertad. Y entonces los dogmas, poner una ficha ahí inclinada que altere todo tipo de organización con unas coordenadas o presupuestos políticos previos que a lo mejor realmente son totalmente disruptivos. Esto hace mucho daño y veo que en todo lo que se ha descrito no hay ningún dogma de ese estilo, de que hay una ficha que pone en medio que condiciona todo. Y después veo un par de cosas más que me parecen muy interesantes y deseables. El compromiso con la comunidad, es decir, el compromiso con la nación por mejorar las cosas, por sacar mejores resultados, por lograr metas más elevadas de bienestar general. Pues está clarísimo y todo esto lo suscribo, claro. Y la libertad también. Bien entendida de los actores del sistema. Pues aspectos todos realmente muy agradables y creo que francamente favorecen. Sí. Lo que no subrayé en la charla es que además logran niveles altos de igualdad social, pero no a través de imponerlo de antemano, sino además de hacer que en general los alumnos trabajan tan bien como puedan. Y así todos suben todos. Y que la igualdad en ese caso no es el punto de partida, sino es el punto más bien de llegada, después de haber intentado mejorar el rendimiento académico. La igualdad es igualdad de oportunidades, no igualdad de resultados. No, esa es la idea. Y ahora tienen a los profesores que trabajan más de manera con entusiasmo, más o menos con entusiasmo, claro, pero están a gusto, lo cual no es poco. Pues muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Tenías la mano levantada, creo. Cuando quieras, Antonio. Hola. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, hola. Pues en primer lugar, que me hace mucha ilusión, Inger, poder hablar contigo. Bueno. Estemos muy lejos, pero ahora estamos muy cerca. Muy bien. Me ha gustado muchísimo lo que se está haciendo en Estonia. Y bueno, para que en Estonia se hagan las cosas mejor que como se hacen en Cataluña es muy fácil. Porque en Cataluña se está haciendo muy mal. Es decir, aquí la igualdad se supone que es al principio
que todos somos iguales, y no es verdad. Al principio los alumnos son diferentes y los profesores son diferentes. La libertad para elegir un centro es mínima. Se ha de elegir centro entre 2 o 3, nada más. Los próximos, los de la zona. Y en estos momentos, en realidad, lo único que notamos que le interesa mucho a la administración es que sepan mucho catalán. Sí. Pero las demás cosas no interesan mucho, no se habla mucho de ello. Cuando hablan los responsables de educación siempre hablan del peligro de que los niveles de catalán disminuyan o cosas así, ¿no? Parece ser que las demás materias no les interesa demasiado. Hay una gran presión por el alumnado, por los rendimientos académicos, que siempre sean buenos, eso es lo políticamente correcto, y si no son buenos, pues el profesorado y el centro tienen presiones para conseguir que el profesorado diga que son buenos los resultados. Y sabemos que no es verdad. O sea que fantástico ese modelo en el que se da libertad a los centros, al profesorado, que se evalúan los resultados y hay centros que pierden alumnado, pero no porque no lo intenten hacer mejor, sino porque los resultados dicen que el centro no va tan bien, ¿no? Pero hay un problema que a mí me preocupa de Estonia y es las dificultades que tiene el alumnado ruso para tener buenos rendimientos académicos. Es decir, que la presión que hay para que se estudie todo en estonio, ¿no? Puede ser una dificultad para esa población rusa que lo está pasando mal, sobre todo los adultos que tienen que hacer cursos para aprender estonio si quieren entrar en la administración y en muchos lugares de trabajo. Esto, que aquí en Cataluña se ve muy bien, porque es el modelo que se quiere seguir, ¿no? Y en eso pues invita al ministro, a la ministra de Estonia que dé conferencias en Barcelona. Pero sí, pero a mí me preocupa mucho que Estonia tenga un porcentaje de población, que son estonios, que porque hablan ruso lo estén pasando mal. ¿Qué nos puede decir sobre esto en el sistema educativo de Estonia? Sí, primero, no sé con detalle cómo funciona. Lo que sé es que es un problema desde hace 30 años y que durante mucho tiempo han tenido dos sistemas diferentes, un sistema en ruso y un sistema en estonio. Y que, según tengo entendido, es quizá durante los últimos 10 años que han empezado a insistir un poco más en que también en el sistema ruso se estudie más estonio. Y en parte por razones de igualdad, ya que los rusoparlantes no logran el mismo nivel. Es un problema para presentarse al mundo que haya dos grupos con niveles diferentes. Lo que para alguien de fuera, algo que es para mí una pregunta y no una respuesta. El ruso es una lengua muy importante, con una larga tradición intelectual. ¿Por qué yo más bien pensaría que los rusos tendrían un nivel más alto que el nivel estonio? No entiendo por qué sea así. Pero hay algo en Estonia con lo ruso, con tener poca ambición social, poca ambición educativa, y no entiendo por qué. Simplemente vi que es así, pero no lo entiendo. Quizá ahora, con lo que está sucediendo en Rusia, quizá los rusos parlantes ven que tienen un mejor futuro en Estonia, y quizá les interese aprender más
estonio, no lo sé. Y tampoco he visto que haya un programa muy claro o que haya tenido mucho éxito en eso. Yo cuando leo algo sobre el asunto, se presenta como un problema no resuelto. Así que yo creo que es algo es una asignatura pendiente para Estonia. Es lo único que puedo decir. Pero claro, ahora, ya que Putin ha utilizado el tema de los rusos hablantes en Ucrania como motivo para entrar, el tener a una población ruso parlante en Estonia es más problemático, vamos a decir, problemático. Así que no puedo comentar tu pregunta, pero no la puedo contestar. Tal vez la política que se ha seguido en Estonia de intentar anular el ruso como lengua que está ahí, puede originarles a la larga muchos problemas. En cambio, si se aceptara que en Estonia hay dos lenguas y dos culturas, se podría llegar a una convivencia pacífica, porque los rusos se verían también auténticos ciudadanos de Estonia, aunque su lengua materna y la que hablan con otros. En Cataluña, por ejemplo, se puede decir en una conversación entre varios, una frase en catalán y la siguiente en castellano y no hay ningún problema. Entonces, en Estonia debería reflexionar sobre considerar a los rusos nacidos en Estonia como estonios. Sí. Yo creo que saben muy bien que son ciudadanos estonios, lo saben muy bien. Pero es que no sé lo suficiente sobre el tema para comentarlo más. He mirado más la estructura de los profesores de las escuelas en general. Así que en otra ocasión, más tarde, dentro de medio año, sabré más. Voy a enterar. Muy bien, gracias. No sé, yo desde aquí no veo ninguna mano levantada, pero yo quiero hacer una pregunta. No sé si hay alguno, pues esto. Y si tuviésemos ahora una varita mágica para poder decidir, imagínate ahora que mañana nos llaman, lo digo porque es así. Se está en Europa, en el Parlamento, se están elaborando ahora pues cómo debería de ser la Europa de los próximos años. Ahora no sé si se ha quedado parada por la pandemia, pero prepandemia se estaba haciendo, al menos. Entonces, aquí en España ya se ha hecho, en cada legislatura llaman a expertos, llaman a gente que acuda a las comisiones de educación a explicar qué es lo que se debería hacer, y acuden expertos importantes, luego no les hacen caso, que es lo normal, y hacen lo que les da la gana. Pero esto va así. Pero, y vamos a imaginar ahora, vamos a soñar, ¿no? Vamos a soñar que tuviésemos la posibilidad de que nos llaman mañana al Parlamento Europeo y nos preguntan, ¿no?, desde Europa, ¿qué deberíamos hacer para mejorar la educación? Pero vamos a ser ambiciosos, porque ya que soñamos a lo grande, ¿no? ¿Qué debería hacer Europa para mejorar la educación dicha en mayúsculas? Y cuando hablo de educación, hablo de todos, desde el nacimiento hasta el final de la vida, porque no deja de ser eso, también tenemos que estar en la formación siempre. Soñando, teniendo en cuenta, yo voy a poner así, ahora voy a ser un poco esto, teniendo en cuenta unos factores importantes que pueden ser, aparte de las desigualdades, imaginemos que están todos de acuerdo en hacerlo. Tenemos que tener en cuenta la inmigración, o sea, es decir, que estamos en un sistema plurilingüístico, además, aparte de plurilingüístico, por las propias lenguas oficiales de cada país, con personas con vamos a decirlo, multiculturalidad. Europa es multicultural, ¿no? Esto lo tenemos que tratar. No sé cómo lo llevan en Estonia. En Estonia no lo sé. Con unas desigualdades sociales importantes, que existe, con abandonos prematuros, con fracasos y abandonos prematuros, que son dos cosas diferentes.
y con formaciones muy dispares en cuanto a la formación profesional docente, a las exigencias evaluativas y a la formación de los padres. Yo creo que eso es, con ese tablero, ¿no? Pues, ¿qué haríamos con ese tablero? Bueno, yo diría que se podría seguir dos pistas fundamentales. Una es una orientación hacia el conocimiento, que la escuela es para el conocimiento. Si tenemos esto claro, hay otras cosas se arreglan también. Estonia, por ejemplo, tiene reválidas después de la escuela obligatoria y después del bachillerato superior. Deberíamos todos tener reválidas para saber lo que estamos haciendo. Después, pero podría haber en las reválidas diferentes opciones. Uno puede presentarse a reválidas diferentes, como se hace, por ejemplo, en Reino Unido. Eso es poner orden, mostrar que si hay reválidas, una consecuencia es que los profesores deben ser buenos, deben enseñar eso, y los alumnos deben empezar a prepararse para hacer bien las reválidas. Eso pone orden, pone dirección. Es como un motor que lleva a todos en la misma dirección. Así que eso, poner orden y poner lo académico como centro de la escuela, porque así llevarás a diferentes alumnos con diferentes hacia la meta que queremos que consigan. Y después, intentar conseguir profesores inteligentes. Diría inteligentes antes que intelectuales, también me gustaría, pero que fueran inteligentes para empezar, porque entonces tendrán recursos propios en su persona para actuar bien y para ser una compañía atractiva para los alumnos en el aula. Mira que pasar todos los días, muchas horas con alguien inteligente en el aula. Y por eso tienes que respetar a los profesores y pagarlos lo suficiente para que puedas atraer a esas personas. Yo he visto escuelas así, pero las escuelas con profesores muy inteligentes hoy en día muchas veces son escuelas privadas o algo así. Deberíamos tener a esos profesores inteligentes en todas las escuelas, y eso es lo que tiene Finlandia. Y eso es lo que tienen, quizá lo tiene Singapur, lo tienes otros, pero el caso que conozco es Finlandia. Esto es lo que deberíamos conseguir. Ellos tienen la receta. Así que podemos trabajar para acercarnos a la meta si nos proponemos esa meta. Así que resumo, poner reválidas y poner una meta académica para la escuela, que resolverá automáticamente algunos problemas sociales, pero no todos, pero eso tampoco es posible. Y en el profesorado, conseguir atraer a personas inteligentes, tratarlas bien para que se queden en la escuela, pagarlas lo suficiente, y sería otro mundo. La escuela sería otro mundo. Bueno, ya hemos soñado un poquito, ¿no? Entonces, ya hemos soñado un poquito, un bastante, por decirlo así. Bueno, si no te importa, Pilar, me gustaría... Ay, vale, perdona, es que no te veía, Ángela. Sí, adelante. Hola, vale, yo soy Ángela Herrero y quería hacerte una pregunta, Inger. Es que, verás, en España los resultados académicos son muy diferentes según las comunidades autónomas e incluso según las provincias, ¿no? Entonces tenemos el mismo sistema, tenemos el mismo país, pero las diferencias son enormes. O sea, por ejemplo, Soria, creo que sí, Soria tiene un nivel tan alto como Finlandia, y bueno, Cataluña pues tiene un nivel tan bajo como los más bajos de la OCDE, ¿no? Entonces, quizá no es... luego, claro, cuando hacen la media, pues la media sale baja porque hay más que tienen un nivel bajo que no las que tienen un nivel muy alto. Entonces, quizá nos tenemos que mirar a nosotros mismos, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo lo está haciendo Soria? Claro. Eso es una muy buena idea, que no hace falta ir a Estonia, pues se puede ir a Soria y ver cómo lo hacen. Claro, así es.
Y eso en cualquier, bueno, en una ciudad, ¿qué escuelas tienen buenos resultados? ¿Qué podemos aprender de estas escuelas? Y si podemos resolver, bueno, hablar de algo que hay en Estonia, como dijo Luis Monferrer, es lo pragmático, es pragmático y no dogmático. Ir allí y ver lo que hacen bien e imitar lo que hacen bien. Sí. Perdón, es que iba a quitarlo y veo que no es automático, lo de la mano, ¿no? Ya está. Gracias por la respuesta. Muy, muy bien. Bueno, siempre los que nos hemos dedicado a la docencia, perdona que lo diga, siempre, bueno, ¿no? Tú puedes tener dos tipos de alumnos, ¿no? Los que son capaces de generar ellos por sí mismos conocimientos, o aquellos que son capaces de copiar de los que te generan buenos conocimientos. Ambos son muy válidos. Entonces yo siempre digo que, por favor, aquí en España, si no somos capaces de generar conocimiento, por lo menos copiemos a los buenos, que también va bien el poder, el copiar, ¿no? Y además ellos ya lo tienen probado, con lo cual, en principio, pues la cosa funciona. Pero aquí yo me acuerdo cuando en Finlandia empezaron a sacar muy buenos resultados, que me parece que todo aquel que tenía un pequeño carguito de educación se paseó por Finlandia, pagado con dinero público, y la siguiente ley que salió, pues me parece que al final fue una ley que la podía haber hecho tranquilamente en Gran Bretaña, o sea, que no tenía nada que ver con ninguna de las medidas finlandesas, o sea, que no les sirvieron ni los viajes pagados para aprender. Pues no sé si hay alguna pregunta. Sí, mira, Antonio tiene y Luis creo que también. Pues venga, Antonio, que has sido primero, si no... El micro, por favor, eso. Sí. Se ha hecho una pregunta, la has hecho tú, Pilar, sobre cómo podríamos mejorar la situación a nivel europeo. Entonces, a mí me ha encantado oír a ti, Inger, hablar de las reválidas y como paso indispensable para mejorar las cosas en España y que el profesorado, claro, tenga el estímulo de que si trabajas bien y tus alumnos superan muy bien las reválidas, también tengas alguna compensación económica por ello, ¿no? Pero a nivel de Europa, yo creo que en estos momentos Europa es la causa de que algunos países funcionen mal en su sistema educativo. Porque Europa va publicando objetivos para el 2010, para el 2020, ahora no sé si los habrá hecho para el 2030. Sí, lo acabo de ver. Sí, en la cual sí, los acabo de leer, te los mando luego. Dice, para tal país que como mínimo llegue a este 60%, 80% de éxito. Y dice además, y yo no lo voy a comprobar. Europa no lo voy a comprobar. Entonces, ¿qué va a hacer el ministro de ese país? Que le han dicho que el objetivo de aquí a 10 años es que las cosas vayan así de bien. Pues va a mentir, porque no le cuesta nada mentir y decir, en mi país, pues ya tenemos que el 85% de las personas entre 18 y 24 años continúan los estudios después del bachillerato. Y se queda tan tranquilo. Simplemente ha forzado para que ese porcentaje salga presionando a los centros y a los profesores, ¿no? Entonces, Europa no puede plantear esos objetivos y decir, yo no voy a mirar si eso es verdad o mentira, porque está propiciando la mentira. Europa tiene que asumir su responsabilidad de decir, y lo vamos a comprobar, y lo vamos a comprobar a través de algún ente independiente, va a comprobar que ese país ha llegado a esos objetivos. Y entonces ese país se pone a trabajar, porque dice, oye, si me han dicho que tengo que llegar ahí, pues lo voy a intentar, porque no voy a poder mentir. O sea, esto es fundamental, que Europa asuma las responsabilidades, que no tengamos que depender nada más de las PISA, que son 3 aspectos de la educación, y no los demás aspectos. Hay otras cosas que hay que investigar y hay que poner a todos los países en transparencia de lo que
No sé, ¿a qué te refieres con Europa aquí? Porque lo que yo he mirado es, por un lado, la ONU o la UNESCO con Agenda 2030. Y eso es puro sueño, es palabrería, es vacío completo. He mirado también la OCDE, que propone efectivamente metas para los países, pero la OCDE no es exactamente Europa y ellos tienen unas ideas dogmáticas, para retomar la palabra. La OCDE es bastante dogmática y creo que anda en mal camino en muchos asuntos. Que yo sepa, la Unión Europea en sí no tiene nada que decir en el campo de la educación. Así que no, bueno, eso es complicado. Había otra pregunta, creo. Mira, Inger, perdona que te interrumpa, pero es que lo tengo aquí delante porque en la misma página del Parlamento Europeo, ¿vale? De la Comisión Europea, lo digo porque hay un informe en el que ya te habla, que te dice qué es lo que tiene que hacer Europa, te lo digo porque esto para la prevención del fracaso escolar. Es que lo tengo aquí, o sea, estoy con esto y tengo el ordenador detrás. Lo digo para que lo sepáis, y está hecho en el 2016, o sea, que es de cara al futuro. Lo digo porque sí que hay cosas, ¿eh? A mí me gustaría comentar una cosa solo, y muchas gracias, Inge, porque no dudas jamás. En la educación siempre tienes algo que decir que los demás no sabemos. Yo os quería comentar simplemente que tanto Estonia como Soria tienen tres cosas iguales. Que hace mucho frío. La segunda, la tercera, los padres tienen un interés enorme en que los chicos aprendan muchísimo. El frío hace que tengan que ir a casa rapidísimamente desde la escuela, que por ahí a nada. El segundo, que son pobres y que no se puede quedar todo el mundo allí. Muchos que han nacido allí, pero tiene que emigrar a donde sea. Y la tercera, no tienen otra cosa que la escuela. Lo conozco porque tengo, pues, mi autonomía es frontera con Soria. Y bien, a La Rioja es un sitio donde hay mucha posibilidad de trabajo. Entonces, tienen tantísimo interés que las madres, cuando los niños llegan a la escuela, las madres, no los padres, las madres lo dejan todo y hacer los deberes con los niños y a preguntarles la lección que muchas veces no las conocen ni ellas mismas, pero lo leen en el libro porque lo memorizan todo. Ahora desprecia la memoria. He conocido a personas que recitaban todo lo que ponía el libro y a repetir y a repetir y a repetir. Después ya lo entenderás, decía la madre. Eso es lo que voy a decir todo. Sí. Que merece la pena y que estemos luchando porque todas estas nuevas teorías de no aceptar la memoria, etcétera, no creo yo que den tan buen resultado. No. La memoria es fundamental para todo. Yo comentaría primero lo del clima, y es que las madres en Singapur hacen lo mismo, y Singapur está en el Ecuador, así que no es el clima, sino es el interés y el apoyo de la familia, que es el factor importante allí. Lo del Parlamento Europeo es muy mala noticia, porque eso quiere decir que hay unos pedagogos quizás dogmáticos que incidan en la decisión del Parlamento, así que eso es mala noticia. Y además es mala noticia que intervengan tantos niveles diferentes internacionales, se crea un caos. Finalmente uno se pregunta, ¿pero quién ha dicho qué? Así, pero me voy a enterar, eso es muy interesante. Te lo mando luego. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, darte las gracias por todo. Bueno, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo no veo ninguna mano levantada. Bueno, pues Inger, ya sabes que un placer. Muchísimas gracias.
tenemos que apostar mucho por la educación todos. Cuando nos vienen unas crisis de estas como las que estamos ahora viviendo, pues nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de tener personas con las cabezas bien amuebladas. Y ojalá entre todos, por lo menos algunos lo intentamos y no dejamos de reflexionar. Otra cosa es que lo consigamos, pero es aquello que por nosotros que no quede, ¿no? El intentarlo. Así es que muchísimas gracias. Ya sabes que estamos aquí, estamos aquí en la EM a nivel de asociación, que solamente estamos bueno, nuestro fin como asociación es, pues eso, divulgar, aprender, aprender, aprender y escuchar, aprender, aprender y aprender. Y en Cataluña, ya lo sabes, y en Barcelona, pues que tienes tu casa y tus amistades que te tenemos que volver a llevar a comer unas tapitas de estas que sabemos que ya lo sabes, que nos tenemos que llevar. Y a los demás, pues muchísimas gracias. Y dentro de 15 días, si no me equivoco, tenemos el ciclo de educación. Esto que alguien me ha preguntado, estamos haciendo un ciclo de educación este año, porque cada año intentamos desde la EM, que es la organización, pues hacer un ciclo específico de algún tema importante. Este año estamos haciendo el de educación. Y entre medio, pues vamos intercalando con presentaciones pues, de libros que nos puedan parecer y que creamos que son interesantes para aprender, que a fin de cuentas es esto de que el aprendizaje no acaba nunca. Y como sé que tenemos ganas de aprender, pues aquí estamos. Entonces, si no me equivoco, pues dentro de 2 semanas, pues volveremos aquí. Esta vez será con la presentación de un libro y estará el autor entre nosotros. Y además tenemos ahora este medio que uno está en Suecia, el otro está en su casa, el otro está, ¿no? Y cada uno está en donde quiere y puede estar conectado y viéndolo, pues seguiremos aprovechando. Así es que muchísimas gracias a todos y a ti, Inger, un abrazo de estos muy grandes de aquí, de calurosos de Barcelona. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Vale, gracias, muchas gracias. Yo